Bendito sea. Así como estamos, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44 dice de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra. Gracias por el ejemplo y testimonio, Señor. Por la bendición de ver hombres y mujeres entregados totalmente, Señor, al Evangelio. Gracias, Padre Santo, porque esa vida de los primeros cristianos es nuestro modelo el día de hoy, para que nosotros aspiremos a tener ese mismo amor y esa misma entrega que ellos tuvieron. Ayúdanos, háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu, Señor, penetre a lo más profundo de nuestros corazones, para llevarnos, Señor, a la necesidad de vernos como ellos eran. En el nombre precioso de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Había una serie en televisión que se llamaba La Máquina del Tiempo, y consistía en que ponían a gente en una cámara y los trasladaban al pasado, en una época anterior, para que vieran cómo era la vida de antes o para que resolvieran algún misterio que había quedado sin resolver. Pues el día de hoy vamos a pedirle a Dios que nos traslade en el tiempo al pasado, para ver cómo vivían los primeros cristianos y para que veamos nosotros cómo la vida de los primeros cristianos es un ejemplo para nosotros, es un espejo para nosotros, es un modelo de vida para los cristianos el día de hoy. Cómo esos hombres y mujeres pudieron experimentar un cambio total en sus vidas, a tal extremo que impactaron de una manera especial el mundo conocido. Cada uno de nosotros tenemos costumbres que se parecen mucho a los que son de nuestra misma época o de nuestra misma generación. Esa es una de las características de la humanidad, que hay tendencias en cada generación que se van repitiendo y que todos los que somos más o menos de esa misma generación vamos adquiriendo. También somos el reflejo de la cultura de donde venimos, del contexto, del medio donde crecimos, y nos parecemos también a la gente que es del mismo pueblo, de la misma cultura. Por eso el dicho que dice: los que son de tal pueblo son así, es porque se piensa justamente en que hay costumbres que se repiten según las culturas, según las sociedades en cada lugar. Hay costumbres en las culturas que son buenas, positivas, dignas de imitar, pero también hay costumbres en cada cultura que no son muy dignas, que no son muy positivas y que no son dignas de imitar. Ahora, todos nosotros, todo el mundo, venga de donde venga, proceda de la cultura de donde proceda, crecimos todos influenciados por el pecado que prevalece en todo el mundo, y de esa manera todos hemos sido influenciados a maneras de vivir que no son conforme a la voluntad de Dios. De ahí que por eso
la Biblia nos recomienda que no nos conformemos con este mundo, que no nos conformemos con las costumbres, con la cultura de este mundo. Como dice Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando la Biblia habla de las costumbres, de la manera de vivir, o como dice la versión Reina Valera, que dice: no os conforméis a este siglo, se refiere a las inclinaciones al mal que hay en todos los hombres, en cada cultura, en cada lugar, a los aspectos negativos precisamente, o a la influencia del pecado que hace que en este mundo y en la cultura en general prevalezcan cosas que llevan a la gente a la perdición, que apartan a la gente de Dios, que no manifiestan el amor de Dios. La Biblia nos dice con claridad que nos apartemos de eso, que no nos conformemos a esa vida mediocre que vive el mundo que no conoce a Dios. Como hemos dicho, no todas las costumbres en una cultura son malas, como tampoco todo lo que hay en las culturas o en el mundo es pecado. Pero tristemente hay una inclinación en donde prevalece la influencia del pecado en este mundo, en donde las ideas, las tendencias y las inclinaciones que prevalecen están inclinadas al mal, como dice la palabra de Dios. De ahí que la Biblia nos insta a que seamos transformados, a que seamos personas diferentes, a que vivamos, tengamos maneras de vivir y costumbres diferentes a las que tiene este mundo, para que vivamos nosotros conforme a la voluntad de Dios, porque eso lleva a la persona. Cuando una persona es transformada por la palabra de Dios, es una mejor persona, es un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor ciudadano, porque entramos a vivir o entramos a formar parte de una nueva cultura, la cultura de los hijos de Dios, la cultura del reino de Dios o reino de los cielos. Y eso distingue a los cristianos. Esa era la diferencia esencial de los primeros cristianos. Eran diferentes porque habían asumido, habían absorbido en sus corazones y en sus mentes los principios, las verdades, los propósitos que Dios les había enseñado a través de Jesucristo. Por eso Dios, a través de su palabra, nos habla y nos ministra para transformarnos. Y en la medida de nuestra obediencia, podemos entonces entrar a formar parte de esa nueva cultura, con nueva forma de vivir, con nuevas costumbres que puedan impactar a los demás en la vida cotidiana. Segunda Corintios capítulo 2, versículos del 3 al 18. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esto, para los primeros cristianos, no se quedó en una teoría, no se quedó en un bonito pensamiento. Ese es uno de las bendiciones que nos manifiestan los primeros cristianos. Ellos inmediatamente entendieron lo que esto significaba y lo pusieron en práctica en su vida diaria. Y eso fue lo que los transformó totalmente y los hizo
totalmente diferentes a manera de impactar el mundo donde vivían. Los primeros cristianos impactaron con esa imagen que era reflejada por su manera de vivir, porque empezaron a poner en práctica los principios y mandamientos de Dios. El Evangelio no era una religión más, sino era una nueva forma de vida. Por eso los primeros cristianos son nuestro modelo a seguir, son el ejemplo que debemos imitar, son el espejo donde nos debemos ver los cristianos el día de hoy. Es necesario que vayamos nuevamente a la vida de los primeros cristianos para que veamos con qué amor se manifestaban y se comprendían y se ayudaban los unos a los otros, con qué sencillez de corazón compartían, con qué humildad y con qué propósito en sus corazones alababan y glorificaban el nombre de Dios. Por eso Dios nos lleva como en una película al pasado. Y para que veamos, a mí me gusta imaginar, a mí me gusta hacer cuadros, imágenes. Y yo me imagino a los primeros cristianos, la forma de vida que tenían. Y yo me quedo viendo y digo, ¿cuánto nos falta para poder ser como eran estos primeros cristianos? Que con todo su corazón alababan a Dios, que con todo su corazón servían a Dios y servían a los demás. Los primeros cristianos, entonces, veamos en primer lugar una nueva forma de vida basada en el amor de Dios. Esto es fundamental para los primeros cristianos y para nosotros el día de hoy. Nuestra nueva manera de vivir se fundamenta en el amor de Dios. Ellos entendieron el mensaje de Jesucristo. Ellos entendieron sus enseñanzas, sus palabras y sus hechos, sus manifestaciones de amor, porque las recibieron en ellos mismos y empezaron a vivirlas con todo su corazón. Empezaron a poner en práctica en sus relaciones cotidianas. Y por eso llamaron la atención de la gente, porque la gente estaba acostumbrada a ver una vida diferente como lo es el día de hoy en este mundo. Unas relaciones dominadas por los celos, por el egoísmo, por la envidia, por muchas cosas que no permiten que esas relaciones sean fructíferas, llenen los corazones, porque no tienen el amor verdadero de Dios. Y por eso los primeros cristianos, cuando la gente los vio, se quedaba impactada, porque decía, ¿de dónde sacan estos ese amor? ¿De dónde sacan esa sinceridad? ¿De dónde sacan que todos somos iguales? Porque no hay diferencia entre ellos, no hay diferencia ni acepción de personas, porque tenían un corazón compasivo. Imagínese usted que ponían su dinero a los pies de los apóstoles, vendían sus propiedades, ponían sus recursos, sus cosas más preciadas, la ponían a disposición para que la gente pudiese no tener necesidad. Eso es algo que es necesario observarlo, porque no se trata de un comunismo barato como los hombres nos han querido enseñar. Se trata de una manifestación de amor genuina, donde el Espíritu de Dios toma y llena a la persona de tal manera que se da cuenta que su valor, su felicidad, su satisfacción no está en los bienes materiales, no está en el dinero, no está en la casa que tenemos, en la ropa que usamos, ni el carro que tenemos, sino está en que Cristo ha llenado nuestros corazones, ha llenado el vacío de nuestra alma, nos ha satisfecho a tal plenitud que lo demás se vuelve secundario. Y si alguien necesita de lo que es secundario para mí, yo se lo voy a dar. Esa actitud es algo maravilloso que debemos nosotros observar. El mundo de aquella época, tal como lo es el día de hoy, era una vida llena de desigualdades e injusticias sociales, donde la discriminación y el aprovechamiento de unos ante otros
eran común en todas las relaciones. Luego viene un grupo diferente. Luego viene un grupo que no hace eso. Llama la atención. Y esa es la tarea de los cristianos. Nosotros como creyentes, el día de hoy, producto de nuestro amor y de nuestras relaciones, debemos hacer la diferencia. A tal grado que la gente diga, ¿qué tienen esos vecinos? ¿Qué tienen esas personas que son de una manera diferente? Por eso las condiciones que vivimos el día de hoy no han cambiado respecto al pasado, porque el pecado sigue dominando los corazones mientras la gente no entregue su vida a Dios a través de Jesucristo. Porque las relaciones humanas el día de hoy están basadas en el amor humano, y el amor humano está probado que es un fracaso, que es imperfecto, que no nos va a llevar a nada bueno. Por lo tanto, cada creyente debe reflexionar con qué amor dirige su vida. Si nosotros nos ponemos a reflexionar de una manera sincera, nos podríamos dar cuenta que nos hace falta mucho todavía. Nuestras relaciones con los vecinos son como ellos nos tratan. Nuestras reacciones ante el trato de nuestra esposa o de nuestro esposo son reacciones humanas, más que manifestaciones del amor de Dios. Por eso nosotros debemos reflexionar y vernos en el espejo donde están los primeros cristianos, para ver cómo ellos eran y para desear ser como ellos eran. Vivimos en un mundo donde el amor humano prevalece, los intereses, el egoísmo de los hombres prevalece, y por eso seguimos viviendo en un mundo lleno de necesidades, porque en lugar de ayudarnos nos hacemos daño. En lugar de procurar el bien de los demás, únicamente estamos pendientes del bien nuestro. Pero para eso vino Cristo. Cuando Jesucristo dijo que Él vino a establecer el reino de Dios en este mundo, significa establecer un nuevo orden de vida basado en el amor de Dios. A eso se refiere el reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a este mundo, una nueva forma de vida, una nueva forma, un nuevo orden en costumbres y en pensamientos y en maneras de conducirse que muestran el amor genuino de Dios basado en el ejemplo, en el testimonio, en las enseñanzas de Jesucristo. Ese es el fundamento del Evangelio. Jesucristo vino a dar a conocer a Dios para que la gente conociera el verdadero amor, para que la gente a través de la fe creyera y confiara en Él y dejara de confiar en los recursos y en los sentimientos humanos. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Los cristianos somos llamados a ver la palabra, a meditar la palabra, a reflexionar en la palabra, a ver si tenemos lo que la palabra nos recomienda. Si nosotros analizamos, sin ir muy lejos, las relaciones matrimoniales o las relaciones entre hermanos, hablo de hermanos de sangre, de hijos, en una misma casa, vemos el egoísmo prevalece en las relaciones. Cuando mi esposa hace algo que no me gusta y yo analizo mi relación, eso no es amor de Dios. Tengo deseos de devolverle de alguna manera lo que me hizo. Eso es lo primero que nace en mi corazón. Un deseo para que se dé cuenta, para que sienta lo que yo siento. ¿Aló? No me diga que no. Hasta la comida miramos mal cuando estamos enojados.
Ese es su amor de Dios. Y eso es justamente lo que Dios quiere que analicemos, porque en los pequeños detalles se mira si verdaderamente estamos influidos del amor de Cristo. Si sabemos manifestar ese amor que no es egoísta, que no es vanidoso, que se sacrifica, que no piensa en sí mismo. Ese amor de Dios fue el que empezaron a manifestar los primeros cristianos. Ellos sí se entregaron y entendieron que tenían que dejar su viejo amor, sus viejas costumbres. Los creyentes tenemos el problema de que estamos aferrados a las costumbres que traemos. Es tan normal ser egoístas, es tan normal ser celosos, es tan normal envidiar, es tan normal desear lo que otros tienen en este mundo, que se convierte en algo normal para nosotros. Y no nos damos cuenta que no estamos absorbiendo el verdadero evangelio. Los creyentes deberíamos ser más reflexivos, más analíticos en la vida. Nosotros debiéramos reflexionar toda nuestra vida y nuestras costumbres. Debía ser pasado por el filtro, por el tamiz de la palabra de Dios. Debemos nosotros analizar si lo que estamos haciendo le agrada o no a Dios, es o no la voluntad de Dios. Son principios divinos o principios humanos los que estamos aplicando en nuestras relaciones. Los creyentes tenemos que dedicar más tiempo a la reflexión de la palabra de Dios, a meditar en su palabra, pero no solo a leerla, sino a meditar, a que esa palabra produzca fruto para nosotros. Los cristianos debemos analizar los mensajes y ver qué es lo que Dios me quiso decir, de qué manera lo puedo aplicar a mi vida, cómo puedo cambiar. Pero nosotros nos salimos de aquí y nos vamos a comer y ya se nos olvidó el mensaje. Ya el lunes tenemos tantas preocupaciones materiales y tantas otras cosas en que ocuparnos, que lo que recibimos el domingo se nos olvidó. En lugar de meditar en la palabra, en lugar de hacer un paréntesis, un lapso en nuestras vidas y que analicemos cómo estamos viviendo, cómo reacciono yo cuando me ofenden, cómo es mi actitud ante las personas, ante las demás personas, ante los vecinos, los familiares, porque la vida nos denuncia. La realidad diaria nos denuncia. Mire usted la relación entre hermanos. Mire usted la relación entre padres e hijos. Mire usted la relación entre esposos. Si usted analiza cómo nos conducimos, cómo reaccionamos ante las actitudes de los nuestros, de los seres queridos, ahí ya no pasamos el test. No digamos hablar de los vecinos y de las demás personas. La vida es una vida llena de problemas, precisamente por carencia de satisfacción en nuestras vidas, por carencia del amor de Dios que está supuesto a llenarnos. Cristo vino a llenarnos, a satisfacernos. Y una persona satisfecha es una persona que está pendiente de los demás, no pendiente de sí misma, porque Dios tiene cuidado de ti. Dios cuida de nosotros, pero nosotros no. Sí, Señor, pero yo también tengo que cuidar de mí. Si me dijo eso, yo no me puedo quedar callado. Entonces nuestras actitudes diarias nos denuncian y nos damos cuenta que nos falta para llegar a la plenitud de Cristo. Pero esta forma de vida no es para todos. Esta forma de vida de los primeros cristianos no es para todos. Es para aquellos que renuncian a su manera de vivir, que aceptan que están equivocados, que aceptan que tienen que ser transformados y que necesitan el poder de Dios en sus vidas. Nosotros venimos de una cultura arraizada en costumbres que creemos, nos han enseñado que están bien. Nosotros creemos que estamos bien. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Para nosotros todo lo que hacemos está bien. Y entonces tenemos la costumbre de que los demás tienen que aceptarnos como somos. Le dice el esposo a la esposa:
Así soy yo, así era cuando me conociste. O sea, como quien dice, así soy y así me conociste y no voy a cambiar. Porque no hay un reconocimiento de su incapacidad de cambiar. Reconocer que nuestro amor no es el amor de Dios. Reconocer que nos falta desarrollar, ejercitarnos, practicar en virtudes como el atender a los necesitados, como el cubrir a los necesitados a través de la bendición que Dios nos ha dado. Pero los primeros cristianos sí lo hicieron. Y si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer si lo deseamos con todo nuestro corazón. Es Dios el que da el querer como el hacer. Es en Dios que debemos desear cambiar. Pero primero lo tenemos que reconocer. Tenemos que aceptar que no estamos bien. Tenemos que aceptar que nuestras costumbres no han sido totalmente controladas por el Espíritu Santo. Pero los apóstoles y los primeros cristianos entraron en un nuevo orden. Ellos sí entendieron que tenían que cambiar totalmente, no a medias, no poco a poco, sino de un solo, con todo su corazón, entrar en un nuevo orden, un paradigma, un cambio total de actitud, un modelo nuevo de vida, desde la manera de pensar hasta la manera de ser y de actuar. De esa manera, los primeros cristianos impactaron a la sociedad. Porque hubo un cambio radical. ¿Cómo era posible que aquel vendió su terreno si le costó un montón? Yo sé que le costó. Yo sé cuánto ahorró y cuánto sacrificio hizo para comprar ese terreno. Y ahora lo está vendiendo y le está dando el dinero a otros. Eso es raro para nosotros, ¿verdad? Imagínense. Pero cuando hay un verdadero amor, cuando hay una llenura y una satisfacción, las cosas materiales pasan a un segundo plano. Por eso el apóstol Pablo pudo decir que todas las cosas que él era y que él tenía, las tenía como, en segundo lugar, como basura. Él es un extremo, como basura, comparados ante la eminencia de Cristo, el conocimiento de Cristo. Cuando entendemos lo que es Dios y lo que Él nos da, lo que este mundo nos da pasa a un segundo plano. Y eso va a ser la diferencia. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Por eso este pasaje que leímos de Hechos 2:44 nos da un resumen de las relaciones y de la convivencia que tenían los primeros cristianos para con Dios, para con ellos mismos y para con los demás. La esencia de la vida de los primeros cristianos y de la vida de los cristianos el día de hoy es que Cristo nos ha llenado del amor de Dios. El amor de Dios llena todo. Cuando usted está lleno del amor de Dios, no necesitas nada. La vida se simplifica. La vida se hace más sencilla cuando estamos llenos del amor de Dios. Porque cuando no tenemos el amor de Dios, cuando estamos llenos de insatisfacción, nuestra vida está llena de ansiedades, de complejos, de pretensiones. Los problemas humanos que nos da insatisfacción es que queremos ser lo que no somos, o deseamos ser como otros son. Queremos tener lo que otros tienen. Hay insatisfacción y por eso estamos deseando lo que no tenemos, o estamos deseando lo que otros tienen. El verdadero cristiano, lleno del amor de Dios, está satisfecho. Se acabó el orgullo, los complejos, las demandas, las pretensiones, porque su vida está llena de la plenitud de Cristo. Cuando hay en el corazón una completa satisfacción, la vida se vuelve más simple. Ya no estamos buscando lo que el mundo ofrece. Ya no tenemos que andar aparentando o tratando de tener lo que no tenemos. Ya tenemos que vivir con una satisfacción, como dice el libro de Hebreos capítulo 6,
que nos habla del contentamiento. Dice, estad contentos con lo que tenéis ahora, satisfechos con lo que tenéis ahora, con lo que Dios nos ha dado. Tenemos una vida de insatisfacciones. En el trabajo estamos deseando el sueldo del compañero, el puesto que le dieron, si él no lo merece. A ese lo dejan hacer eso porque es gabacho. Estamos pensando en que el sueldo que nos pagan no es suficiente. Al otro le pagan más y no hace nada. Yo aquí hago mucho y no me pagan lo que le pagan a él. Esa es la vida en el mundo. Envidiar y desear lo que otros tienen. Los hijos se pelean porque a mí no me tratan igual como a mi hermana. ¿Por qué a mi hermano lo dejan esto y a mí no? Son problemas normales para nosotros, porque esa es la vida que el mundo nos ha enseñado. Y por eso seguimos acumulando insatisfacción en nuestro corazón, en lugar de vivir satisfechos y predicar satisfacción. El mundo necesita ver un nuevo modelo de vida. Y para eso los cristianos tenemos que vernos en la vida de los primeros cristianos, para ser como ellos eran, para vivir como ellos vivían. Y para desear dar un testimonio genuino del Evangelio, porque ese es el gran problema de la iglesia. Mientras no vivamos completamente el Evangelio, vamos a seguir teniendo dificultades para testificar del amor de Cristo. El hombre vive aspirando, deseando lo que no tiene. El mundo lo que hace es tratar de crear satisfactores materiales para que el hombre siga invirtiendo en las cosas que el mundo ofrece, para creer, para aparentar, para vivir con una vida falsa de apariencias materiales. La realidad es que el mundo nos influencia. Mire, la mayoría de cosas que nosotros compramos, ropa, muebles, carro y a veces aún casa, es porque otros tienen, es porque lo vimos en otros, es porque lo deseamos de otros. Tal vez nosotros estamos bien, pero vimos a aquel que tiene un carro, que ¿por qué yo no puedo tener ese carro? Vimos que tiene una ropa o usa un perfume. Ay, qué bonito tu perfume. Y entonces a comprar ese perfume caro, ¿verdad? Porque otros lo tienen. O sea, nos vivimos comparando con otros. Vamos a hablar de eso más adelante, pero es parte de cómo se evidencia la insatisfacción en este mundo. Pero un corazón satisfecho, lleno del amor de Dios, no tiene nada más que desear, porque ya encontró lo que le hacía falta. Ya encontró el verdadero amor que llena todo en la vida. Por eso los primeros cristianos podían comer en paz y tener sencillez de corazón, porque una persona llena y satisfecha es una persona sin complejos, sin pretensiones, sin orgullo ni deseos de aparentar lo que no es. Jesucristo llena de tal manera y nos llena de promesas para que la vida que vivimos, aún en medio de las dificultades, la vivamos con la fe y con la satisfacción de que lo que nos pudiera faltar, Él lo provee para nosotros. Él está al cuidado de nosotros. Como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjese la actitud que Dios pedía y que los primeros cristianos lo entendieron a cabalidad. Cuando yo me imagino la vida de los primeros cristianos, no era que el que estaba necesitado andaba ahí, hermanito, ore por mí porque no tengo trabajo y necesito para tal cosa. Y entonces el otro, bueno, te voy a dar. No.
Era una vida sencilla, era una vida donde el cristiano miraba al otro y decía, no, a este algo le falta. Iba con él y le decía, ¿qué te pasa? Y le decía, pero yo tengo. ¿Por qué estás sufriendo si yo tengo? Yo te doy. Para que la carencia que tú tienes la dejes de tener, porque yo lo tengo, yo tengo de más. Dios me ha bendecido. ¿O no te ha bendecido Dios a ti? ¿O no te ha bendecido? ¿Por qué tienes problemas entonces para ser misericordioso con el que tiene necesidad? ¿Por qué tienes problemas? Porque sigues pensando en ti. Tienes, pero quieres más. Ustedes me miras tu cuenta de ahorro. Miras tus cuentas de ahorro y te sobas el cuello y el estómago. Un par de cifras más no caerían mal en esta cuenta. ¿Aló? Engordando tu cuenta de ahorro. ¿Tienes buen carro? Más o menos. Camina bien. Te lleva al trabajo. Sí, pero el vecino tiene un Lexus, un mejor carro que yo, porque yo no lo puedo tener, ¿verdad? Y ahí vamos. Porque la tarea del enemigo es crear insatisfacción. Y los empleados del enemigo son los comerciantes, son empleados del enemigo. ¿Sabía usted eso? Nos crean necesidades. Mire usted la publicidad. La publicidad lo que hace es, tienes esto, pero ya no es moderno, ¿verdad? Porque, mira, ese tu teléfono ya no toma buenas fotos. Necesitas el ¿qué? iPhone 17, 19 que hay ahora. Este es 14 y una vez que fui a ver algo de el tipo, pero ese es 14, amigo, así con un desprecio. Como quien dice, no estás al día. No estás al día. Y entonces el mundo nos crea necesidad. Yo estoy bien con este, pero el otro saldría más caro. Así es la vida en este mundo. El diablo nos crea insatisfacciones. Nosotros debemos vivir conforme a la palabra, satisfechos con lo que tenemos, bendecidos y agradecidos de Dios. Y si Dios nos bendice es para que bendigamos a los que tienen necesidad. Esa es la manifestación del verdadero amor. Y si algo nos falta, pues también Filipenses. Filipenses es un libro que debemos leer los cristianos para saber que todo lo que nos falta Dios nos lo cubre. Que debemos ser como el corazón de Dios, depender y esperar en Él. Porque si nos hace falta algo, la Biblia dice en Filipenses que Él nos suplirá conforme sus riquezas en gloria. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, no viendo a los demás ni viendo lo que el mundo ofrece, sino viendo la palabra de Dios. Lo que nos hace falta a nosotros es una vida más metida en la palabra, una vida más analítica de la palabra, porque aquí está tu felicidad, aquí está tu satisfacción, pero tienes que digerirla, tienes que saborearla y tienes que reconocer que muchos aspectos de la palabra no los estás viviendo, y por eso la Biblia te habla y te habla duro. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla a través de la palabra y nosotros sentimos que nos toca a nosotros y rápido nos vamos a otro pasaje? O tratamos de buscar algo que hable del amor de Dios y de las cosas que no nos exige. Pero la Biblia dice que la palabra es penetrante como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Por eso la palabra nos va a llegar y va a haber un momento en que, ay, esto es para mí. Ay, aquí está tratando conmigo. No quiero verlo, pero lo necesito. Es como cuando vas con el cirujano, ¿verdad? El cirujano, bueno, no lo vas a ver porque ya para ese tiempo estás anestesiado, ¿verdad? Pero va a sacar una cuchilla y te va a partir donde más te duele para sacarte, estirparte el tumor o el daño
que tienes en tu cuerpo. Eso es lo que hace la palabra de Dios, extirpar. Por eso debemos, cuando leamos un pasaje de esos que nos golpean, debemos decir: ay, no me gusta, pero esto es para mí. Ay, me duele, pero lo necesito. Y tratar de vivirlo. Qué precioso es. Qué precioso es cuando tú superas aquello que te ha afectado en tu vida, porque la palabra te ha dicho que te está haciendo daño. ¿Cuántas cosas tienes en tu corazón que tú has oído a través de la palabra, a través de mensajes que no están bien y no le has hecho caso? No has querido obedecer porque no quieres dejar lo que te gusta, porque no aceptas tus errores, porque es una cualidad humana o un defecto humano el no aceptar nuestros errores. Ni aunque la Biblia no lo diga, lo queremos aceptar. Y por eso no cambiamos. Seguimos como estamos, porque no entendemos que la Biblia está para que cambiemos. La Biblia está para que cambiemos nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. En segundo lugar, el amor hacia los demás en lugar de la comparación con los demás. El amor hacia los demás en lugar de la comparación con los demás. Desafortunadamente, como les decía, la mayoría de insatisfacciones vienen de compararnos con los demás. Vienen de desear lo que otros tienen. Vienen de desear lo que no somos. Vienen de un mundo lleno de celos y de envidias, porque no somos lo que otros son y porque no tenemos lo que otros tienen. Desgraciadamente, las comparaciones se hacen principalmente en aspectos en sentido negativo, y de esa manera sigue creándose insatisfacción en nuestros corazones. Nosotros estamos bien. Mire, el Señor llamó, hay una parábola donde el Señor llamó a unos trabajadores y les ofreció un sueldo. Y estaban felices trabajando, hasta que llegaron otros que llegaron más tarde que ellos y que el Señor les ofreció el mismo sueldo que ellos. Aquellos que estaban bien se arruinaron porque se compararon con los. Eso es lo que nosotros hacemos. Estamos bien, pero cuando nos comparamos con otros que aparentemente están mejor, se arruinó nuestra satisfacción. No estamos bien. Qué injusticia. Y empezamos a hacer escándalo de nuestra situación cuando antes estábamos bien. Por eso la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros es un ser único y especial para Dios. Dios enfatiza en la necesidad de concentrarte en cuanto a tu relación con Dios y en cuanto a tu transformación, a concentrarte en ti y en lo que el Señor te dice a ti. No miras hacia los demás. No te compares con otro cristiano. No te compares con otra persona, porque te hace daño. Nos hace daño. Los seres humanos tenemos esa tendencia de compararnos y desgraciadamente de ver injusticias donde no hay, donde nosotros las vemos, donde nos conviene, y vemos cosas que no debiéramos ver, porque deberíamos estar concentrados en nosotros. Vivimos comparándonos con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, vivimos comparándonos entre hermanos, vivimos comparándonos entre esposos, entre familias, vivimos comparándonos de diferentes maneras, ¿verdad? Los pastores nos comparamos con otras iglesias y envidiamos a la iglesia que tiene al pastor que tiene una iglesia más grande. Voy a la casa de un pastor y tiene una casona y tiene un carro. Yo digo, bueno, pues Señor, yo también soy tu siervo. ¿Usted cree que el Señor va a oír esas oraciones? No, porque vienen producto de la insatisfacción, y la insatisfacción no le agrada a Dios. Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que me has bendecido. Estoy contento, satisfecho y agradecido contigo. Los demás, bueno, es tu trato con cada uno.
La Biblia nos habla de que con cada uno de nosotros Dios tiene propósitos especiales. No debemos compararnos con los demás. La Biblia nos da el ejemplo de Pedro. Pedro, usted sabe, cuando Pedro se apartó de Dios, Jesús se acercó a él para traerlo de nuevo, para rescatarlo. Y empieza a tener un trato personal, privado, íntimo, solemne entre Jesús y Pedro. Y aquel pasaje cuando le habla de Pedro, ¿me amas? A eso me refiero. Era porque Jesús estaba tratando personalmente con Pedro. Pero mire lo que hizo Pedro. Ahí está en Juan capítulo 21, versículo 20. Después de que Jesús le habló y trató con él, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? A mí me llama la atención porque esto manifiesta que los discípulos también eran humanos, porque aquí Juan está hablando de él. ¿Por qué no dice Juan, vio que le seguía el discípulo Juan? No, al que amaba a Dios, y empieza a echarse flores él solito. Es seña pues de que somos humanos. Pero lo que interesa es la actitud de Pedro, porque el Señor le había dicho, dice aquí, le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Porque Jesús le estaba diciendo que iba a morir, que Pedro iba a morir, iba a entregar su vida. Había tratado con él, le había hecho muchas cosas y le había hecho entender que al final tenía que entender y que iba a entregar su vida por Jesús. O sea, en otras palabras, que iba a morir. Entonces viene Juan y este, como quien dice, y este no va a morir, solo yo. Ese es compararnos. Ese fue el problema con Pedro. Y Jesús le dijo, versículo 22: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si Jesús fuera como yo, le hubiera dicho: ¿qué te importa? ¿Qué te importa lo que pase con Juan? Yo estoy tratando contigo. Es contigo, es contigo, es contigo. ¿Ok? Pero usted sigue viendo a fulana, a sutano, a mengano. ¿Por qué ellos están bendecidos y yo no? ¿Por qué tienen casa propia y yo no? ¿Por qué tienen papeles y yo no? ¿Por qué tienen esto y yo no? Comparándonos todo el tiempo. Y eso nos crea insatisfacción y nos crea falta de paz en nuestros corazones. Y el problema es que eso es lo que predicamos. Nuestro estado de ánimo, nuestra forma de vida refleja lo que tenemos en nuestro corazón. Pero nuestro grado de bienestar no depende de nuestra comparación con otros, sino del grado de satisfacción que hay en nuestro propio corazón. Es con nosotros la cosa, es con nosotros el trato. Por lo tanto, no te fijes en los demás, fíjate en el Señor y lo que Dios quiere para tu vida. Las relaciones en este mundo se alimentan de lo que podamos recibir de los demás. O sea, las relaciones en este mundo son interesadas. Estamos pendientes de qué beneficio podemos tener de los demás. Pero la Biblia nos enseña que en el verdadero amor es mejor dar que recibir. La Biblia nos enseña que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros. La Biblia dice, hablando a los esposos, les dice que deben amar a sus mujeres como se aman a sí mismos. ¿Aló, maridos? Hombres. Miren, no hay y ahí estoy yo, ¿verdad? Cuando digo hombres, maridos, ahí estoy yo. Somos el partido de las quejas. Cuando estamos enfermos, es que yo no puedo.
te necesito. Es que tú no me ayudas, no me atiendes, no me das. El hombre, cuando la mujer está enferma, la mujer anda como que sin nada, ¿verdad? O no se ha dado cuenta, hermano esposo, no se ha dado cuenta. Pero uno, por eso el Señor le dice, todo lo que ame a su mujer como se ama a sí mismo. En otras palabras, todo lo bueno, lo delicado que quiere que su esposa sea con usted, así sea usted con ella. Ese es el verdadero amor. Pero nosotros estamos pendientes de lo que nos van a dar, pendientes de lo que no nos dan, para hacer caras y pucheros. Que las mujeres todavía hacen pucheros. No hablan cuando están enojadas, pero hacen pucheros. Y uno llega a la casa y mira a la esposa. No hay necesidad que hable la esposa. Uno dice, ¿qué hice? Porque tienen unas caras y unas pucheros, por no decir trompas, ¿verdad? Que mueven la boca cerrada y sin palabras. Quieren decir que están enojadas y que se fijen en ellas y que le pidan perdón y todo lo demás. Porque estamos pendientes de lo que nos dan. Todos estamos pendientes de lo que nos dan. Pero el nuevo orden dice que debemos amar a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está desde el Antiguo Testamento y los primeros cristianos lo entendieron. Vamos a vivir esto. Vamos a vivir esto. Si yo estoy enfermo, quiero que me visiten, quiero que me atiendan, quiero que me cuiden. Pero cuando otro está enfermo, lo voy a visitar, lo voy a cuidar y lo voy a atender. Yo quiero que me amen, me respeten y sean genuinos conmigo. Pero yo voy a ser genuino. Voy a amar y respetar a los demás también. Cuando tengo una necesidad, quisiera que alguien viniera y la cubriera. Pero cuando otro tenga una necesidad, yo voy a llegar y voy a cubrir esa necesidad. Eso no lo pensaban, lo hacían los primeros cristianos. Por eso su vida era diferente. Experimentaron el verdadero amor de Cristo. En su vida diaria ponían en práctica lo que aprendían y su vida cambiaba. Fueron transformados de una manera maravillosa. Si algo refleja en los primeros cristianos, es un intenso amor en sus relaciones, en el cuidado y en la preocupación que tenían unos por otros, cubriendo sus necesidades, en perfecto cumplimiento a la enseñanza de Jesucristo que dijo en Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si pusiéramos en práctica estos principios de Jesucristo, nuestra vida sería diferente. Pero estamos pendientes de nosotros. Hay alrededor de nosotros una burbuja. Nos cuidamos, nos protegemos, que no nos miren mal, que no nos saluden. Esa es la mayor queja contra el pastor, que se lo pasa llevando a uno. Así me dijo una hermana: se lo pasa llevando a uno. Y es probable, yo no dudo que eso pase, porque a veces uno está pendiente de cosas y ¡pum!, se va. Y la gente está esperando un saludo. Entonces uno tiene que cambiar y tiene que decir: bueno, si la gente quiere atención, hay que darle atención. ¿Aló? Tenemos que reconocer en lo que no estamos cumpliendo y cumplir con los deberes cristianos. Porque todo lo que querramos, o todo lo bueno que querramos que los demás hagan con nosotros, así debemos hacer
nosotros, pero nosotros le damos la vuelta. Nosotros vimos el evangelio egoísta de Eber Paredes. Ese es nuestro evangelio, es un evangelio egoísta porque estamos pensando en nosotros. Pero los primeros cristianos no pensaban en ellos, pensaban en los demás. ¿Sabe por qué? Mientras tú practicas el amor de Dios con otros, Dios cuida de ti. Dios cuida de tu vida cuando tú estás pensando en los demás. En tercer lugar, la entrega total de los primeros cristianos. Desde el inicio la Biblia es clara cuando pide que si se ama a Dios se debe amar con todo el corazón, no a medias, con todo el corazón, como dice Deuteronomio 10:12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo su corazón y con toda tu alma. Eso lo entendieron los primeros cristianos. Miren hermanos, aquí no se trata de que entendamos las cosas como nos conviene, que entendamos un evangelio a medias. Aquí dice de todo corazón, de todo alma, o nos entregamos o no nos entregamos, una de dos. Por eso en el evangelio no hay tibios, no hay cosa intermedia, o somos o no somos, o nos entregamos de todo corazón o no nos entregamos. El problema que tenemos la mayoría de creyentes el día de hoy es que tenemos tantas preocupaciones personales y tantas preocupaciones materiales que se han convertido en nuestra prioridad, y se nos olvida que nuestra única y más importante prioridad es amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Todo lo demás es añadidura. Amar a Dios y servir a Dios con todo nuestro corazón, eso debe ser nuestra máxima preocupación y nuestra primera prioridad en nuestra vida. Si así fuera, cambiaríamos. Porque la mayoría de nuestra concentración es en cosas materiales. Y es increíble porque cuando uno se concentra en Dios y trata de agradarle, las cosas demás le salen más fáciles. Se hacen más fáciles porque Dios trabaja. Dios quita obstáculos. Dios mueve barreras. Dios limpia por donde tú vas, para que lo que tú hagas sea más fluido, más bendecido, mientras tú te ocupas de agradar a Dios con todo tu corazón. Los primeros cristianos entregaron sus vidas sin reservas, completamente. Vivimos en un mundo ocupado, cada vez más ocupado, cada vez con más preocupaciones materiales, que nos retiene de entender los principios divinos. Ellos entregaron sus vidas, su dinero, incluso pusieron al servicio del Señor sus recursos, sus bienes más preciados. Todo lo pusieron porque habían entendido el verdadero significado de seguir a Jesús. Habían entendido lo que dijo Jesús en Lucas 9:23. Lucas 9:23, cuando dijo: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los primeros cristianos entendieron la grandeza, la majestad y la soberanía de Dios. Algunos creyentes tienen una idea de un Cristo o un Dios minúsculo que está a disposición de ellos. Papito, quiero esto. Perdón si alguno lo dice de todo corazón cuando dice papito, pero a mí me parece una falta de respeto. Ellos habían entendido la grandeza, la magnitud, la solemnidad, la soberanía de Dios y la respetaban. La vida de ellos estaba sometida, sujeta a Dios. Se habían rendido con todo corazón. Habían entendido la necesidad de morir a lo que eran y lo que deseaban, para estar en capacidad de recibir la plenitud
de la manifestación de Dios en sus vidas. Por eso muchos cristianos no llegamos a conocer a Dios a cabalidad. No llegamos a recibir la plenitud de Dios porque no estamos dispuestos a reconocer lo que Él es. Cuando yo miro a los primeros cristianos, yo digo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Porque no es fácil. El quebrantamiento, la humillación no es fácil. Es un proceso y es un proceso doloroso. Es bien difícil, hermanos, reconocer sus debilidades, reconocer sus errores, reconocer que uno está equivocado. Es bien difícil y por eso es un proceso difícil. Algunos pasan por pruebas, otros pasan por enfermedades, pasan por situaciones. Uno ora por ellos y ora por ellos y no entiende por qué Dios no sana. Pues Dios tiene un trato con ellos. Dios está tratando con ellos porque no se quebrantan. Y Dios los está quebrantando y utilizando recursos que los pueden quebrantar. Nosotros necesitamos una verdadera humillación y un verdadero quebrantamiento para ser transformados. Mire lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Señor. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no quiere soberbios. Dios no quiere gente que tenga alto concepto de sí misma, sino los humildes y los quebrantados. El alto, el sublime, el que habita en las alturas y en la santidad. Su mayor relación es con los humildes y con los quebrantados. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere mostrarnos su grandeza y la plenitud para que nosotros recibamos la bendición que Él tiene para nosotros. Una vez más, no sé cómo tú lo miras, pero yo sigo viendo en este pasaje un espejo. Y yo miro y digo, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Pero quiero ser. Dios sabe mi corazón. Mi sueño es ser como eran los primeros cristianos. ¿Y cómo eran? Hechos 2:44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pongámonos de pie.